buenos días para todos los compañeros concejales presentes en el recinto, miembros de la Comisión Primera de Programas Políticas y Proyectos y miembros de la Comisión Segunda de Presupuesto. Sean bienvenidos a este primer debate del proyecto de acuerdo 040 de 2023, mediante el cual se hace una revisión de la norma urbanística. Orden del día, secretaria. Buenos días. Orden del día, comisiones conjuntas. Primero, oración. Segundo, verificación de quórum. Tercero, lectura e informe de la ponencia del proyecto de acuerdo 040 de 2023, por medio del cual se modifican unas normas urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, acuerdo 008 de 2017, y se adoptan otras disposiciones. A cargo de los concejales Sneider Castrillón y Felipe Sánchez. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo. Quinto, cierre de la sesión. Se encuentra en consideración el orden del día. Si hay algo que añadir o suprimir, lo pueden hacer en este momento. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano. Aprobado por mayoría, vicepresidente. Primera oración. El concejal Román nos colabora con la oración, por favor. Padre Lío, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo. Gracias, concejal. Siguiente. Segundo, verificación de quórum. Comisión primera. Nelson de Jesús Henao Zapata, presidente. Edison Sneider Castrillón Botero, vicepresidente. Presente. Gloria Inés Quintero Cardona, integrante. Presente. Comisión segunda. John de Jesús Franco Acevedo, presidente. Juan Felipe Sánchez Osorio, vicepresidente. Blas Antonio Castaño Castaño, secretario. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata, integrante. Edwin Alonso Sánchez Agudelo, integrante. Presente. Tercero, lectura e informe de la ponencia del proyecto de acuerdo 040 de 2023, por medio del cual se modifican unas normas urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, acuerdo 008 de 2017, y se adoptan otras disposiciones a cargo de los concejales Sneider Castrillón y Felipe Sánchez. Bueno, gracias secretaria. Nuevamente buenos días para todos los compañeros aquí presentes. Un saludo especial para el secretario de Planeación y para el jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial que se hacen acá presentes en este importante debate de modificación de la norma urbanística del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que nos regirá los próximos 4 años. Entonces procedo a hacer lectura y en algunos puntos explicación de la ponencia del proyecto de acuerdo. Antes de iniciar, valga aclarar que en las horas de la mañana me comuniqué con el señor alcalde para que a través de la alcaldesa encargada pudiese hacer una extensión del periodo de sesiones, que pudiera hacer una extensión del periodo de sesiones extraordinarias hasta el día 6 de octubre, con el fin de que se puedan cumplir los tiempos, de los debates, es decir, para que hoy se realice una primera parte hasta el artículo 54, si no estoy mal, y el día viernes a las horas de la mañana se pueda realizar el segundo debate y se finalizaría el primer debate el día viernes en las horas de la mañana y se convocaría segundo debate el día 4 de octubre, miércoles. Estamos a la espera de que la alcaldesa encargada pueda hacer la extensión de las sesiones extraordinarias, entendiendo que
un acto administrativo, solo lo deroga o lo modifica otro acto administrativo. Entonces, en este caso estamos esperando la extensión de la citación a sesiones extraordinarias. Con esta claridad de por medio, empiezo. Entonces dice: concordancia, concejales, comisión primera, permanente de planeación, programa y política, y comisión de presupuestos, asunto, ponencia, proyecto de acuerdo 040 de 2023, en concordancia con las disposiciones legales relacionadas con la función de los concejales y atendiendo la solicitud del señor presidente de la corporación y compañero ponente del proyecto de acuerdo, Juan Felipe Sánchez Osarios, presentamos ante ustedes ponencia para primer debate, teniendo en cuenta que el proyecto cumple con las condiciones de legalidad, unidad de materia y se relaciona con las competencias de los concejales asignadas en el artículo 213 de la Constitución, así como las de la Ley 136 de 1994 y la 1551 de 2012. En la presentación de la exposición de motivos se hace una larga y vasta explicación de la legalidad y de la constitucionalidad de la modificación excepcional de la norma urbanística, y con ello quisiera empezar que pues digamos es procedente en cuanto a lo constitucional y lo legal. Sin embargo, por reglamento interno del Consejo es necesario hacer una reubicación de la exposición de motivos a la parte posterior del proyecto de acuerdo o acuerdo municipal que se apruebe. Frente a la exposición de motivos, es importante señalar que si bien es amplia y vasta en los argumentos jurídicos que sustentan la misma, también hay una ausencia del componente explicativo de la participación ciudadana y de la socialización de la revisión excepcional de la norma urbanística. Esto en relación a los grupos organizados y a la población en general, ya que se hace una descripción de lo que corresponde a las instancias legales y de competencia para la revisión del plan. Sin embargo, no se evidencian otros ejercicios que se hayan hecho con la comunidad o con grupos interesados o afectados directa e indirectamente por las decisiones que aquí se tomen en este plan. Entonces es importante señalar que hace falta ese componente explicativo de la participación ciudadana y cómo se ha dado a conocer, si bien no está aprobada la norma urbanística en su totalidad, cómo se ha dado a conocer con los diferentes grupos poblacionales y grupos organizados las modificaciones que tendrá la misma. Ya pasando a la parte del articulado, la modificación inicia en el artículo 24 del proyecto de acuerdo 008 de 2017. De esa manera es necesario que se pueda hacer una revisión hasta ese artículo, hasta el 24, para que eso tenga coherencia con las modificaciones que se plantean. Ejemplo, en artículos anteriores al 24 habla de los centros poblados rurales y digamos habla por ejemplo de ovejas, que ya no pasaría, ya saldría de esa categoría, entre otros. Entonces sería hacer una revisión para que eso tenga mayor coherencia con las modificaciones realizadas. De igual manera, digamos, poder mirar o darle una revisión al artículo de adopción, entendiendo que los contenidos de los nuevos mapas son diferentes a los que se señala en el acuerdo 008 de 2017, a pesar de que los mapas contienen los mismos nombres. Es poder mirar eso, si eso concuerda o no, y saldar ese asunto. No es algo de mucha profundidad. En el artículo 1 nos habla de la adopción. Perdón, yo me subo por aquí para poder ir con el de la mano. Nos habla de la adopción y nos habla de los documentos anexos que hacen parte de la adopción, entre los que se encuentran el análisis de dinámica poblacional, el análisis de incorporación de determinantes ambientales, el inventario y formulación del sistema de espacio público, el proyecto de renovación integral de entornos San Vicente Ferrer, Pueblo Blanco, Callejones de Colores y el acuerdo 029 de 2020, el plan vial urbano y de los centros rurales del municipio, el inventario y caracterización de las vías terciarias y el estudio básico de amenaza y riesgo
en el suelo urbano y de expansión, el estudio básico de amenaza y riesgo en el centro poblado Chaparral y el estudio básico de amenaza y riesgo en el centro poblado Las Hojas, y la certificación del nuevo perímetro sanitario, y se anexa además de eso un documento de memoria justificativa con las normas urbanísticas que se deben modificar, adicionar o derogar y las fichas de modificación de clasificación del suelo, además de que se anexa la cartografía. Frente a estos documentos tendría que hablar específicamente. Frente al estudio de dinámica poblacional, resaltar que el estudio hace una comparación de la dinámica poblacional desde el año 2015, teniendo como puntos de referencia la población existente en el año 2015, posterior en el 2018 y posterior en el año 2021, donde se observa una tendencia a ampliar el porcentaje de personas que viven en la zona urbana, pasando más o menos de un 24% a un 29%, ya tirando un 30% más o menos de habitantes a 2021 en la zona urbana. Y que tiene dos datos significativos a mi modo de ver y que son muy importantes para entender el desarrollo de nuestro municipio, y es que hay un 25% de la población en edad productiva y hay un 10% de la población en edad adulta mayor, que eso pues digamos tiene que derivar en programas de atención a esta población. Frente a otro de los documentos anexos es el proyecto Pueblo Blanco. Ahí tengo pues como varias anotaciones. Muy importante que se presente el proyecto Pueblo Blanco porque era una solicitud que se venía haciendo desde el año 2020, máximo en febrero de 2021 se citó a debate de control político por las inquietudes frente a ausencias en el proyecto Pueblo Blanco y preguntas de mediano y largo plazo frente al alcance y ejecución del mismo. Entonces, señalar inicialmente que en la presentación del proyecto habla que este proyecto puede ser considerado como un hito, ya que hace referencia a procesos de mercadeo y procesos industriales a los cuales no ha accedido el municipio, y que según la presentación del proyecto con Pueblo Blanco, Cañones de Colores, se podrá hacer una migración hacia estos procesos, y que ahí hay unas aseveraciones que me parece por lo menos una sin sustento, y es que se señala que es un municipio agrícola. Me parece bien, hace una relación eso con la cantidad de habitantes, pero hace una aseveración sobre los centros poblados, donde se señala que los centros poblados prácticamente son lugares donde no se practica la agricultura, y que por otras vocaciones o actividades económicas, comerciales e industriales es que se han constituido esos centros poblados. A mí me parece por lo menos una aseveración un poco complicada, de sustentar, y me parece más un prejuicio o una interpretación propia de quien escribió el documento frente a por qué se dan esos centros poblados rurales. Yo creo que los centros poblados rurales todos conocemos, la mayoría de la gente aún sigue siendo campesina, y los procesos de poblamiento necesariamente no se dan porque la gente deje de cultivar o no, sino por otros asuntos como las sucesiones, los grupos familiares, etcétera, etcétera. La geografía, la geomorfología de esos sitios. El proyecto señala tres principios sobre los cuales se desarrollarán las líneas, que son identidad local, ordenamiento urbanístico y mejora de las condiciones económicas. Se plantean 4 líneas estratégicas, las cuales son intervención urbanística, que de manera general hace una descripción de la intervención de fachadas y contrafachadas, la alineación de paramentos y la terminación de andenes. Como apuesta complementaria, se realizará la intervención de los callejones del municipio. Si bien se señalan 4 líneas de acción, empezando por la intervención urbanística, seguimos con cultura blanca, que se hace la construcción y afianzamiento de prácticas de convivencia que construyen el mejoramiento de la calidad de vida,
la disposición de residuos, el cuidado del agua, el comportamiento vehicular, la circulación de peatones y otras prácticas. La tercera, la marca, a partir de un trabajo de recuperación de prácticas históricas y patrimoniales. Se busca potenciar labores artesanales del campo, como las relacionadas con el fique, el barro, la arcilla, la cocina ancestral y los productos agrícolas, buscando posicionarlos como los elementos propios de la comunidad local y ofrecerlos de esa manera a propios y visitantes. Y una cuarta línea, que es el turismo, que se vinculará a la oferta de turismo natural de la zona rural con la oferta de productos y servicios alrededor de las rutas identificadas que se pueden ofrecer. Si bien se plantean estas 4 líneas de intervención, a la hora de mirar la descripción del proyecto, son, digamos, pocas las acciones y no se encuentran clasificadas de manera tácita las acciones según la línea que corresponde en el plan, en el proyecto Pueblo Blanco. Ahí pude, digamos, hacer una asignación desde mi posición a algunas de esas acciones. Entonces, por ejemplo, en la línea de intervención urbanística se hace una descripción y que algunas de las acciones las acciones fundamentales que se han tomado en esta línea son revoques y pintura. En la de en la línea de cultura blanca, las principales acciones que se han desarrollado han sido con Bolsa Ambiente y intervenciones de socialización. Sin embargo, yo tendría que decir ahí que en esas socializaciones de intervención, según la descripción, hace única y exclusivamente referencia a lo que iba a ser la intervención de pintura y de fachadas. Es decir, no había un complemento adicional de cultura o de prácticas o comportamientos. En la marca y en el turismo, digamos, hay algunas actividades conexas dentro de las actividades de bienestar para la comunidad que, insisto, deberían clasificarse de manera más explícita y en relación exacta a cada una de las líneas que se plantean. Aquí hay un asunto, y es que se plantea un problema central, y ahí sí tengo, digamos, una diferencia, y es que el planteamiento del problema hace una aseveración sobre las razones, y si algo hemos aprendido es que los problemas no pueden hablar inmediatamente de razones ni de soluciones, ¿cierto? Simplemente debe haber una explicación general del problema, y antes de hablar del problema yo creo que es necesario que se puedan diferenciar las causas y consecuencias. Entonces se habla que el problema central es la poca identificación territorial en el municipio urbano. Aquí dan razones por unas bajas condiciones de organización en el desarrollo urbanístico, además de una incipiente planeación del espacio público, zonas de circulación, encuentro ciudadano, que son fundamentales para el fortalecimiento social. Yo creería que lo primero es no limitar el alcance del problema, y lo segundo es que yo diría que la poca identificación territorial no es el problema, sino una consecuencia. Es una consecuencia del problema. Entonces yo creo que partimos mal de la formulación del problema, entendiendo que la identidad territorial, si bien puede ser una de las consecuencias de la mala organización o del desorden en la norma urbanística, y eso no necesariamente es el problema central. Yo me ponía a pensar, digamos, todos hemos sabido que el pueblo no ha sido el más bonito, pero y conversando con mi gente cercana, pues digamos, dentro de las razones para yo desplazarme del municipio, muy pocas veces se encuentra cómo es el municipio de organizado, desorganizado, y más yo diría, hay razones frente a la identidad territorial o que me obligan al desplazamiento, etcétera, que son relacionadas con empleo, con educación, con disposición con la facilidad del transporte, entre otras. Entonces yo creo que ahí es importante replantear el planteamiento de ese problema. De igual manera empieza a hacer una descripción y dice que en el 2020 se ejecutó una primera etapa. Ahí de inmediatamente me genera una inquietud, y es cuáles son entonces las otras etapas, porque durante la descripción del proyecto Pueblo Blanco no habla nuevamente de etapas. Dice que hubo una primera etapa en 2020 y lo proyectado en 2021, las acciones que se
se nombran para cada uno de los sectores, no se le adjudican a una etapa como tal. Entonces ahí yo quedé pues como, bueno, ¿cuántas etapas tiene el proyecto? Que hacía parte incluso de las preguntas que teníamos desde tiempo atrás, ¿cuántas etapas tiene el proyecto Pueblo Blanco? Y si esas etapas única y exclusivamente hacen referencia a la línea de intervención urbanística, o si también las etapas están de la mano de las otras 3 líneas que se nombran al inicio. De igual manera se entregan unos indicadores de referencia que habla sobre la magnitud actual del problema. Lo primero hablan digamos, del índice de espacio público que se tiene para 2017, que es de 0,63 metros cuadrados por habitante, y señala que el objetivo es llegar a 10 metros cuadrados por habitante para el 2017. De igual manera, traza los indicadores de referencia en fachadas y contrafachadas, 280 viviendas urbanas intervenidas, según eso realizado en 2020, y según el acuerdo 029-2020 son 280 viviendas. Entonces ahí la pregunta era, ¿cuántas intervenir? Si bien en el desarrollo del proyecto hay un aproximado de cuánto se necesita en pintura, en revoque, y cuántas son las fachadas a intervenir, si hay una pregunta fundamental, y es por el mantenimiento de lo ya intervenido. Digamos, hace falta un componente general del proyecto Pueblo Blanco que hable sobre el mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo, asunto que no se toca en ninguno de los, digamos, de los apartados del documento técnico, y que hace parte de los cuestionamientos fundamentales sobre el proyecto Pueblo Blanco, entendiendo que son intervenciones en espacio público a la intemperie, que de alguna manera también se hace de manera diferenciada por barrio, por fachada, por materiales, entre otros, y que es necesario saber cuál va a ser la ruta de mantenimiento de ese proyecto. De igual manera, hay algo que no se, pues digamos que sigue estando en deuda ahí, y es el indicador de referencia en cuanto a los establecimientos comerciales, y es en poder dilucidar desde este consejo una norma clara para avisos y tableros y publicidad en general, en la que puedan ponerse de acuerdo todo el sector comercial del municipio, asunto que, si bien hay un acuerdo municipal de vieja data, hay una inconformidad por parte de este sector frente a la adopción del mismo. Entonces hay que generar sí o sí ese nuevo acuerdo o esa nueva norma en la que haya por lo menos un proceso de concertación amplia con el sector comercial del municipio, en este caso específicamente de la zona urbana. Entonces, también después de darnos la magnitud actual del problema, a través de unos indicadores de referencia, nos habla de los efectos, de las causas, de los efectos generados por el problema, y vuelvo e insisto en uno de los efectos, es el desarraigo del territorio por poca identidad, y yo más bien diría que es por asuntos claros como el empleo, la educación y el transporte. No encuentro una relación fáctica de la norma urbanística o el desorden de la norma urbanística o no aplicación correcta de la norma urbanística frente a la falta de identidad de la población, entendiendo que esa identidad la llevan al desarraigo. Digamos, pueden ser dos cosas muy, muy distintas. En el 9 y el 10 habla sobre el objetivo general y los objetivos específicos, y ahí hay una problemática. Y es que el objetivo general y el objetivo específico del documento técnico de Pueblo Blanco única y exclusivamente hace alusión al desarrollo de la línea 1 que se plantean 4 líneas dentro de Pueblo Blanco, y si uno se va al objetivo general y al objetivo específico, solo estaríamos hablando o haciendo relación al desarrollo de la línea 1. Entonces hay que dar una pregunta, y es, ¿dónde están los otros objetivos específicos o los objetivos generales para cada una de las líneas que plantea el proyecto Pueblo Blanco?
Además de esto, tendría que adicionar que, con excepción de la fiesta blanca que se realizó este año en el mes de agosto, no se evidencian nuevas actividades posteriores a las intervenciones realizadas en cada uno de los sectores. Se habla o se describe cómo se hizo la actividad de socialización, cómo se llevaron algunos contratistas y diferentes empleados del municipio para hacer las actividades de socialización y contar en qué consistía las intervenciones de las fachadas, pero no se evidencia posterior nuevas actividades en esos sectores. Hay una descripción de las ejecuciones realizadas, sin embargo, no se logra tener un presupuesto claro sobre las ejecuciones que se visualizan, muchas de ellas ya realizadas. Es decir, se hace una descripción de las intervenciones que se realizaron en 2020, cuánto valió cada una de las intervenciones, los aliados que hay presentes o que estuvieron presentes en esas intervenciones, cómo participó el municipio desde la mano de obra, y eso se hace digamos, una cuantificación de eso, cuánto sería en dinero, además pues de refrigerios entre otras, pero en el desarrollo del proyecto se visualizan nuevas intervenciones. Este proyecto, válgase la claridad, el de Pueblo Blanco fue proyectado en el año 2021, entonces hay unas nuevas intervenciones que se plantean para ese año y otras a futuro, de las cuales muchas ya se realizaron, no se conocen los montos y tampoco hay una claridad sobre el presupuesto total que podrían valer esas intervenciones. Hay algo muy interesante en el desarrollo del proyecto que lo destaco, y es la generación de espacios de bolsillo o parklets, en los que ya pues digamos para todos es evidente el avance en algunos sectores del municipio, sobre todo en el tema de andenes, que hay que tener ahí en claro, y es yo creo que el proyecto debe ir de la mano de un nuevo proyecto de movilidad en el municipio, y es necesario condicionar esos nuevos espacios de bolsillo y esos nuevos andenes a un nuevo plan de movilidad, ¿cierto? Que debe plantearse según los proyectos del plan vial que se tienen en el corto plazo, pero también de la realidad actual, que eso tiene que pasar por un proceso de concertación con el sector comercio, bueno, y con la población en general, especialmente de la zona urbana. La mayoría de las obras de tratamientos de taludes están pendientes de ejecución. Ese, digamos, a mi modo de ver, es uno de los componentes que presenta mayor atraso en el proyecto Pueblo Blanco. Se presenta también una descripción de las intervenciones en cada uno de los sectores y los centros poblados priorizados para el proyecto, estos con avances de manera parcial. Hay unos muy avanzados, hay otros en los que se tiene muy poco avance, pero de manera general hay un avance parcial. Hay una identificación de aliados como asociaciones o sector solidario. Sin embargo, es importante destacar que los campesinos asociados y los proyectos que a través de organizaciones se han recibido no superan el 10% del total de la población campesina a beneficiar. Es decir, Pueblo Blanco durante el proyecto que aquí se nos presenta de Pueblo Blanco, durante todo su desarrollo o descripción, no hay una parte, un ápice específico sobre cómo se involucra la población campesina a el proyecto Pueblo Blanco. Esto es importante señalarlo porque parte de las falencias o ausencias que se tienen en el proyecto Pueblo Blanco es que hay de alguna manera poco entendimiento y en algunos sectores rechazo o no agrado por el proyecto Pueblo Blanco, sobre todo en el sector subrural, y de esta manera se hace necesario que sea claro cómo se va a vincular este sector al proyecto y en cuáles de las líneas y en qué etapas, y entonces por eso es importante devolvernos cuáles son las líneas y en qué etapas va a verse involucrada esta población, porque reitero, hay una identificación de asociaciones y de grupos organizados, pero a la actualidad, por ejemplo, los proyectos que ha ejecutado la Administración Villa de San Vicente de 2020 a la fecha actual, en términos agropecuarios, y que se han dado a través de asociaciones o grupos organizados, no superan el 10% de la población, es decir, más o menos se han visto beneficiadas unas 400 familias de unas 4.000 disponibles. Entonces, ahí es claro que es necesario hacer mucho más claro, hacer mucho más evidente cómo se vincula esta población al proyecto Pueblo Blanco y cómo las líneas también abarcan la zona rural.
Hay un ápice que habla sobre las estrategias de bienestar para la comunidad. Estas estrategias de bienestar para la comunidad creo que se deben clasificar, ampliar y planificar. Primero se deben clasificar según las líneas de intervención del proyecto Pueblo Blanco. Deben ampliarse porque hace una descripción somera y pues digamos muy por encima, y deben planificarse porque deben construirse con metas y con tiempos de ejecución para poder hacer un seguimiento mucho más claro a esas acciones de bienestar para la comunidad y para entender a cuál de las líneas pertenece o pretende apuntar cada una de esas estrategias. También tendría que decir que hay algunas preguntas que con anterioridad se habían planteado y que quedan o siguen sin resolverse en este proyecto Pueblo Blanco. Y son fundamentalmente uno, las estrategias de sostenibilidad y mantenimiento del proyecto Pueblo Blanco. Dos, la organización de un documento claro donde se pueda entender cada una de las líneas, sus indicadores, además de las etapas del proyecto y un orden mismo pues de este proyecto para poderlo entender mucho más fácil. Además, bueno, y además hay algo fundamental, y es que por fuera de la norma urbanística o de lo que ya trae el acuerdo 029 de 2020, se queda sin incluir dentro del proyecto dentro del proyecto del PBOT las otras líneas de intervención del Pueblo Blanco. Eso por ese lado del documento técnico de Pueblo Blanco. Frente al documento técnico de la certificación del perímetro sanitario, creo que hay, bueno, digamos, se hace necesario comparar respecto a la cartografía del suelo urbano y de expansión, y decir que ese perímetro sanitario en las zonas de expansión y en las nuevas urbanas no hay claridad sobre la disponibilidad del servicio, ya que no hay vértices ni coordenadas del mismo, y simplemente se señalan los polígonos que van a pasar a ser nuevos suelos urbanos o nuevos suelos de expansión como certificados. Ahí me generan varias dudas y pues digamos es necesario plantear ahí varias cosas. Lo primero es que se dice que hay un perímetro sanitario. Sin embargo, en las sesiones pasadas del mes de agosto, cuando estuvimos discutiendo los proyectos de ampliación de acueductos, hablamos sobre el proyecto de ampliación del acueducto urbano, que llegábamos a la conclusión es un proyecto que vale más de 2.000 millones de pesos y que a la actualidad no tiene fuentes de financiación, porque todos los recursos que habían en el plan departamental de aguas ya se usaron para digamos lo que está en ejecución en este momento, y que digamos volver a recolectar esa plata significa un tiempo muy largo de ahorro, y eso no se compadece con la demanda que se va a generar producto de esta modificación en el plan básico de ordenamiento territorial. Entonces ahí es necesario plantear para cuándo y cómo vamos a abordar la ampliación del acueducto urbano, que ya se tienen unos estudios, ya hay una proyección de esa ampliación, pero que no se tienen los recursos. Entonces que eso es necesario tenerlo en consideración, porque si vamos a generar nuevas zonas, el desarrollo urbanístico e inmobiliario que está teniendo el municipio va de manera acelerada, y no sabemos en qué punto va a encontrarse con la no posibilidad de prestar el servicio de acueducto o de dar ese derecho fundamental al agua por parte del acueducto urbano, entendiendo pues las necesidades de ampliación que tiene. Y además de esto sumaría que parte de la zona que pasa a expansión urbana, en la zona norte del municipio,
sí es cierto, norte hacia allá, en la zona norte del municipio, específicamente hacia la zona de expansión de la NEA. Son zonas de expansión que dependen de otro acueducto que no es el acueducto urbano y que es un acueducto que en este momento se encuentra en intervención porque no tiene capacidad de responder a la demanda y que no sabemos en cuáles son las condiciones exactas que va a quedar. Por lo tanto, me parece necesario traer a colación un concepto previo de parte del acueducto, en este caso específico del acueducto La Mina, sobre la prestación del servicio público de agua en esas nuevas zonas de expansión que se dan hacia la zona norte del municipio, que son zonas que actualmente se encuentran atendidas parcialmente por ese acueducto de La Mina. Eso ahí de manera general. Esto era que tenía que decir frente a los documentos anexos o insumo técnico. También tendría que decir que resalto y agradezco el trabajo realizado por el Consejo Territorial de Planeación, donde hacen una revisión exhaustiva, donde se genera un concepto con algunas recomendaciones y sugerencias muy claras y que hacen unas tablas de variación en digamos, en diferentes aspectos de la cartografía que hacen mucho más claro entender las modificaciones que tiene este proyecto. Entonces agradezco al CTP por ese concepto que ayuda mucho al entendimiento de la modificación. Entonces ya empezamos con el POT. Entonces en el artículo 3, perdón. Bueno, en el artículo 2 habla sobre la prevalencia del texto y es digamos, es como en caso tal de que hayan inconsistencia de la cartografía, de que hayan ausencias en la cartografía, se prevalece lo que está escrito en este texto y digamos a través de un procedimiento administrativo se harán las respectivas correcciones. En el artículo 3, que modifica el numeral 8 del artículo 24 del 017, habla del proyecto vial urbano y de las variantes. Ahí es necesario señalar que se queda por fuera la vía que está entre el sector La Virgen y la antigua sede de la institución educativa sede 1, porque si nos vamos a ver, dice literal C, BAM03, arteria paralela Quebrada del Salado, dice inicia en el comando de policía, se sigue por el costado derecho aguas arriba de la Quebrada del Salado, pasando por el sector Palenque hasta conectar con la vía San Vicente Ferrer Concepción. Ahí, digamos, se nota o la ausencia, del tramo que va desde el sector La Virgen hasta la institución educativa sede 1, que es uno de los proyectos prioritarios y de corto alcance que tiene el plan vial y que incluso la administración de manera juiciosa ya ha realizado estudios de esa vía. Entonces es necesario incluirla. En el artículo 4 se modifica el artículo 25 del acuerdo 08. Ahí de manera general hay una ordenación de las diferentes cuencas y microcuencas abastecedoras y a diferencia del proyecto del acuerdo 008, destacar que el equipo de ingenieros hace una georreferenciación juiciosa de cada una de esas cuencas y microcuencas abastecedoras. El artículo 5 modifica el artículo 31 del acuerdo 008-2017, donde se produce básicamente una reclasificación de las áreas que componen la estructura ecológica principal, y además se genera un artículo nuevo que es el 31A, con el cual se precisa la estructura ecológica complementaria, asunto que no estaba de manera explícita en el acuerdo 008 de 2017. El artículo 7 modifica el artículo 32 y de manera general hace una nueva clasificación de las zonas según la redelimitación realizada por Cornare y divide las zonas de uso sostenible del DRMI
Me parece muy bien, pues digamos que lo desagrega aún más, y ahí la única sugerencia es que estas áreas se puedan unificar en hectáreas, ¿cierto? Porque están en metros cuadrados. En el artículo 8 se hace un reemplazo del Ponca de La Palma y se incorpora el Ponca del Río Negro, que valga aclarar, es un Ponca que se adopta por resolución en diciembre de 2021, el 21 de diciembre por parte de Cornare y el 22 de diciembre por parte de Cora Antioquia. Bueno, y entonces se quita el Ponca de la Quebrada La Palma y se reemplaza por el Ponca del Río Negro. Aquí solamente decir que si bien en algún momento hubo un Ponca de La Palma, que me parece que era una figura acertada, entendiendo que La Palma es la cuenca abastecedora principal de nuestro acueducto urbano, es necesario que dentro del programa de ecusiones y cierto para consolidar los predios de protección y las zonas de protección se puedan generar acciones específicas para esta quebrada, que si bien ya se le quita pues ese Ponca que había con anterioridad, deberían generarse algunas acciones que fortalezcan las decisiones que se querían tomar en su momento y que de manera estratégica entendía esa quebrada como de importancia para la protección por ser la abastecedora del acueducto urbano. Entonces yo creo que si bien se quita ese Ponca, sí deben generarse acciones que refuercen lo que en su momento quiso hacer el Ponca de La Palma. El artículo 9 modifica el artículo 35 del acuerdo 08, entonces hay una redefinición, si bien ya estaba incluido parte en el acuerdo 08 de 2017, en noviembre de 2018 hay una redefinición de las áreas del Ponca del río Aburrá y se toman pues unas nuevas resoluciones, lo que obliga al municipio a incorporar esa nueva resolución y redefinir el Ponca del río Aburrá. En el artículo 10 modifica el artículo 38 y de manera general hace una redefinición de las rondas hídricas y lo único que cambia acá es que el modelo o digamos el programa usado para la definición de las rondas hídricas es mucho más específico que el que se había generado en el año 2017, donde simplemente se asignaban unos metrajes, pero que no correspondían, no eran generales y no correspondían a la particularidad de cada uno de los predios según la condición que tenga la cuenca en ese sector. Entonces aquí se avanza al ser mucho más específico y no podría señalarse que la ronda hídrica tiene un carácter general frente a las distancias, sino que corresponde a la particularidad de cada uno de los predios que se quieran desarrollar o que tengan proyectos anexos. Bueno, y y hay algo que pues digamos conversaba un poco con el ingeniero y es que si bien se generan unas rondas hídricas y se generan unas restricciones en estas rondas hídricas, es necesario que en la medida que vayamos teniendo sistemas de información mucho más precisos y se vaya avanzando en la solicitud de diferentes intervenciones en los predios, se pueda hacer explícito en la cartografía lagos, encharcamientos y otras fuentes de agua para su adecuada protección, pero sobre todo para que puedan ingresar al sistema de información de la política pública de ecosistemas estratégicos del agua, que dentro de sus disposiciones tiene hacer la identificación de este tipo de fuentes. Entonces ahí es importante eso. En el artículo 14 modifica el artículo 43 del 08,
ahí lo fundamental es que hay un incremento de 28 hectáreas en las microcuencas abastecedoras. El artículo 15 modifica el artículo 44 del proyecto 08. Ahí lo fundamental es que se excluyen de esta clasificación las zonas de uso agroforestal. Espérame un segundo. Lo subí mucho. Artículo 40, que ya voy muy arriba. Pena, mano, señores, que me perdí aquí la página. Listo. Entonces, el artículo 16 modifica el artículo 45. Ahí hay un asunto fundamental a destacar, y es que la red de conectividad ecológica pasa de 726 hectáreas a 9.664 hectáreas. Es decir, aquí sí es supremamente claro cuál es la importancia de la inclusión del sistema local de áreas protegidas y cómo efectivamente este acuerdo municipal sí nos ayuda a entender mejor el territorio y a conocer y a definir qué es lo que debemos proteger. Sin embargo, ahí sí hay un asunto, y es que cuando vemos el mapa, hay unos corredores y unos nodos sobre todo hacia la zona, hacia la zona sur del municipio, que se encuentran muy desconectados. Es decir, que digamos, casi que uno pudiera decir, hay mucha tierra arrasada alrededor y es difícil visualizar en el tiempo cómo generar o aumentar esos corredores ecológicos, ¿cierto? Para poder consolidar de mejor manera esos nodos y tener mayor claridad de qué es lo que debemos conservar. Entonces, me parece como, digamos, un poco crítico esa desconexión que hay de los nodos en la zona sur del municipio, entendiendo que esa zona sur es la que más condición de desarrollo restringido tiene y que es donde mayor son las zonas donde mayor desarrollo va a tener en los próximos años según las nuevas disposiciones. Toda esta zona del corredor suburbano hacia la Floresta, la zona de Potrerito, la zona de Chaparral, de la Porquera, de San Antonio, que si bien tiene unos nodos importantes, no tienen unos corredores ecológicos o unos conectores ecológicos que uno pueda decir van a crecer en el tiempo. Por lo contrario, los veo bastante amenazados por esos mismos desarrollos en el suelo rural, los desarrollos restringidos en suelo rural. Entonces ahí es importante que empecemos a pensar estrategias y entender esos corredores ecológicos como retos que tiene el municipio en materia ambiental, y que debemos empezar a desarrollar estudios mucho más específicos que nos permitan en la revisión general que se hará en el año 2027 poder hacer nueva vinculación de predios a esas zonas. En el artículo 17 modifica el artículo 46 y ahí lo fundamental es que las áreas con pendiente superior al 75%, que serían áreas de protección, pasan de 347 hectáreas a 413 hectáreas. Entonces, eso es como lo fundamental de ese artículo. El artículo 18 modifica el artículo 47 del acuerdo 08, y es donde fundamentalmente se hace una actualización del inventario de los predios del municipio, y que estos predios del municipio se les da una identificación
y se les genera una área en hectáreas. En el artículo 20 se adiciona al acuerdo 018 del artículo 47b con el siguiente texto. Fundamentalmente se adicionan a través del artículo los corredores ecológicos que tiene el municipio que suman 393 hectáreas, 393.74 hectáreas. El artículo 50 del acuerdo actualiza, clasifica y desagrega los elementos del espacio público. Yo aquí creo que es muy importante señalar y felicitar al equipo formulador, porque le genera unas coordenadas a todo el subsistema del espacio público independiente de la naturaleza de ese subsistema, que eso nos permite tener mayor claridad. Aquí me parece llamativo y de no menor importancia el tema que nos aparece, regáleme un segundo, nos aparece como áreas de interés ambiental y paisajístico el Parque La Trinidad. Y el Parque La Trinidad es donde está ubicado el Sacúdete al Parque, y que hay, o sea, si bien me parece bien la declaración de áreas de interés ambiental y paisajístico, creo que ahí riñe con varios asuntos. Uno, y es que la zona de consolidación de ese espacio ambiental y de protección, y lo que se puede reforestar ya es muy poco, ¿cierto? Porque ya hay una designación de uso institucional a través pues del Sacúdete al Parque, pero que lo poco que queda de interés ambiental y paisajístico tiene dos amenazas. Uno, y es que el espejo de agua tiene unos retiros, digamos, inferiores a los que establece este acuerdo, ¿cierto? Este nuevo acuerdo, es decir, por construcciones que se encuentran aledañas. Y segundo, se plantea en la parte superior de ese área de interés ambiental y paisajístico la inclusión hacia zona urbana, es decir, prevé desarrollos, es decir, prevé ese que es un predio solo, grande, que prevé una subdivisión y posteriormente un desarrollo urbano que va a generar mayor presión sobre ese pedacito tan pequeño que hay de interés ambiental y paisajístico. Entonces yo creo que ahí riñen lo que se quiere hacer alrededor de ese parque y lo que se está planteando con el parque. Eso lo podremos mirar mejor el viernes cuando miremos el tema del suelo urbano, entendiendo que si queremos consolidar esa zona ahí de interés paisajístico y ambiental, debemos tomar una decisión sobre los predios que hay en la parte superior, que repito, aún se encuentran en un solo predio, pero que tengo entendido se encuentran en proyectos de subdivisión. En el artículo 23 adiciona al artículo 50A, que hace algo fundamental, y es describir qué es el espacio público y desagregarlo en espacio público efectivo y no efectivo, ¿cierto? Hacer la definición del mismo. De igual manera, el artículo 24 desarrolla a través de una edición del artículo 50B cada una de las categorías de espacio público. Igual el artículo 25, que adiciona al artículo 50C, también define cada una de las subcategorías de espacio público. En el artículo 26, que también adiciona al artículo 50, es importante destacar que se presenta un inventario de espacio público codificado, nombrado, sectorizado, categorizado, referenciado, con área y escala. Digamos que eso es muy importante y es de resaltar en la modificación. También se hace algo que nos ayudará a entender mucho mejor y que creo que hubiera sido muy bueno que existiera antes, y es el inventario de espacio público no efectivo,
porque eso nos hubiera podido dar mayores claridades sobre decisiones de licenciamientos que ya se tomaron en la zona urbana, por ejemplo, el sector Casa de la Cultura. El artículo 28, que modifica el artículo 51, añade unos nuevos proyectos de espacio público a resaltar los miradores, ¿cierto? Que es, digamos, como algo nuevo e innovador que se trae en este nuevo proyecto de acuerdo y que ayudará a consolidar también el municipio en todo el tema, digamos, urbanístico, pero también, bueno, digamos, las modificaciones urbanísticas que está teniendo, pero articular eso con el tema de turismo y la creación de nuevos espacios públicos, entendiendo que la meta es de 10 metros cuadrados a 2027. De igual manera, el artículo 29, que modifica el artículo 52, hubiera sido muy bueno, pues digamos que se hubiera tenido en cuenta esas condiciones para el manejo general del espacio público, para decisiones que ya se tomaron, ¿cierto? Porque a mi modo de ver hay, pues digamos, una interpretación un poco amañada de la norma y que de alguna manera la interpretación se hizo con el fin no de proteger o de hacer un manejo adecuado de ese espacio público, sino con generar mayor área construible. Bueno, en el artículo 30 se adiciona o el artículo 56A, que habla específicamente de los inmuebles que conforman el sistema de equipamientos. Allí se habla de una serie de inmuebles. Ahí la única pregunta que había era si la categoría asignada no limita próximas intervenciones, es decir, ahorita tenemos unos predios con unas categorías, pero que por proyectos que ya conocemos o próximos a desarrollarse en otros años pueden cambiar de categoría. Entonces la pregunta era si esa categoría asignada actualmente no condicionaba o limitaba próximas intervenciones. Ejemplo, la sede número 1, que está en ese momento con categoría educativa, pero que por decisión de este mismo consejo ya sabemos que va a tener otro uso, que es el del Centro Integrado de Transporte. Entonces ahí viene como la pregunta, cómo esas categorías asignadas no vayan a limitar nuevos usos que vayan a tener esos equipamientos. Y de igual manera, hay otra pregunta y era sobre la propiedad del inmueble, y es decir, si la propiedad, es decir, público o privado, afecta o no la declaración del equipamiento. Esa era pues como una de las preguntas que se tenía ahí, poniendo como claro ejemplo el cementerio o el hospital, ¿cierto? Que no pertenecen a la entidad territorial. El artículo 31 modifica el artículo 59 y hace una actualización de la jerarquía vial del municipio. Recordemos, compañeros, que en el año 2020 se hizo una actualización del plan vial urbano y de los centros poblados, y que según esa nueva actualización debe hacerse la incorporación en la revisión de la norma urbanística. Aquí, ahí digamos, en el artículo 32, que modifica el artículo 60, hay un parágrafo sobre el cual yo tengo una inquietud, y que pues digamos es muy bueno que se pueda explicar a los compañeros, y dice así, en la jerarquía vial urbana, el parágrafo 2 dice: de conformidad con lo establecido en la ley 1228/2008, dado que la Gobernación de Antioquia no ha notificado la existencia de proyectos viales asociados a las vías de segundo orden que cruzan por los suelos urbanos que impliquen ampliación de las vías existentes, se adopta como retiro vial o área de exclusión para los nuevos desarrollos 3 metros medios desde el borde exterior de la calzada existente, el mismo que podrá ser utilizado como antejardín o zona de parqueadero no cubierto. Aquí realmente la inquietud iba en relación a que ya hay un proyecto anunciado de pavimentación de la vía hacia el Peñol, pero que aquí la pregunta fundamental era si el suelo de expansión, que hace parte del suelo urbano, se limitaba digamos, por lo general de los 20 metros, ¿cierto? O si se quedaba con la condición de los 3 metros establecidos en el parágrafo. Esa era pues como la pregunta fundamental.
El artículo 33 modifica el artículo 61, donde también habla de la jerarquía vial rural. Ahí muy importante porque es una actualización con código, nombre y longitud. Yo creo que en el, bueno, ya no sería para este, pero sí para la revisión general, es necesario, como digamos, ponernos de acuerdo a cuál vías nos estamos refiriendo con los nombres, porque como son nombres generales, es decir, no hay una referenciación exacta de la vía, puedo yo interpretar o no, puedo yo estarme equivocando de vía, ¿cierto? Porque habla de la vía que va de al lado hasta la casa o el sector de tales señores o tal familia, así por el estilo. Entonces es importante en su momento hacer mayor claridad o precisión sobre esas vías, pero me parece que de manera general está bien. El artículo 34, ya pasando al subsistema de servicios públicos, habla sobre un sitio de disposición final de los residuos ordinarios. En el acuerdo 008 de 2017 se habla, pues digamos, sobre la necesidad de gestionar nuevos predios para ese sitio de disposición. Aquí el nuevo acuerdo lo que trae es ya 2 predios con coordenadas exactas que deben ser tenidos en cuenta para la expansión del relleno sanitario o sitio de disposición final de residuos sólidos ordinarios. Aquí sumarme como a la petición y de alguna manera evidenciar que no se habla de la estación de clasificación, la cual es una necesidad y es una solicitud de la población recicladora del municipio. Además, se encuentra señalada como una acción afirmativa dentro del acuerdo municipal que genera beneficios a los recicladores, el cual fue aprobado en mayo de este año. Entonces es necesario buscar la concertación de dicho espacio con la autoridad ambiental según la disponibilidad de predios del municipio y en la menor brevedad posible. Es decir, es necesario que se busque dónde incluir esa ECA para la aprobación de este proyecto. Aquí abro un paréntesis y es que en conversaciones que se ha tenido con el señor alcalde, lo que él señala es la voluntad y el querer, en la medida de las posibilidades, de generar la ECA en el sector feria de ganado, contiguo que quedase contiguo al albergue municipal, entendiendo que con la infraestructura de lo que hay aún en pie de la antigua plaza de mercado, se puede generar o acondicionar parte de ese predio de la feria de ganado para que allí se haga una ECA y los recicladores, a través de la figura administrativa que se considere, puedan hacer uso de ese espacio. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y podamos conversar ese asunto. Ahí lo único sería que, digamos, cerca hay unas viviendas, las viviendas que conocemos como la aldea, y que debe generarse pues ahí una concertación adecuada con la autoridad ambiental. Si bien el artículo 67 del acuerdo 008 no se modifica según este nuevo acuerdo, si lo vamos a ver, aquí es necesario hacer una pregunta, y es si las bocatomas que hay allí señaladas si corresponden o no a las nuevas bocatomas que ya se habían señalado anteriormente en este nuevo proyecto de acuerdo. Entonces aquí lo fundamental será mirar si ese artículo 67 debe modificarse según las nuevas incorporaciones de bocatomas. Bueno, ya pasamos a la zonificación de la amenaza y el riesgo. Aquí de manera general son adopciones de los mapas. Entonces en el artículo 35 modifica el artículo 68. Hay una delimitación y zonificación de las áreas de amenaza. Y hay algo muy importante, yo le conté al ingeniero, y es que se elimina el parágrafo
que hacía una aseveración sobre la baja probabilidad de ocurrencia de avenida torrencial en el municipio, que si bien pues por las características es probable que no se dé, es importante que se eliminara para evitar cualquier responsabilidad del ente territorial en caso de que ocurra. El artículo 36 modifica el 69 y pues digamos habla sobre las áreas con condición de riesgo, ahí hace una definición de las mismas. El artículo 37 modifica el artículo 70 y adopta las amenazas por movimiento en masa, hace una clasificación y descripción de la amenaza baja, media y alta. Aquí es importante señalar que de manera general el municipio se encuentra en una amenaza media, pues de manera de carácter general el municipio tiene una amenaza media. El artículo 39 modifica el artículo 71, y ahí se hace fundamentalmente la adopción de la zonificación de amenaza por movimiento en masa urbano y en el suelo de expansión. De igual manera el artículo 40 que modifica el 73, el 41 que modifica el 75, hacen la adopción de la zonificación de amenaza por movimiento en masa en el centro poblado rural Las Hojas y en el centro poblado rural Chaparral. Aquí hay un asunto, y es que si bien más adelante el proyecto de acuerdo nos habla sobre unas medidas que deben tomar digamos, los predios que se encuentran en las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa, es importante decir que, digamos, muchas licencias se expidieron con anterioridad a este estudio de gestión del riesgo. Por tanto, si solapamos los mapas de las zonas de desarrollo restringido con las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa, vemos que está bastante, digamos, como bastante rojo, ¿cierto? Hay bastante amenaza. Hay bastante condición de riesgo, perdón. Entonces aquí lo que me parece fundamental es que se debe generar, y que eso lo volveremos más adelante, es un programa en cómo hacemos una revisión de esas licencias y digamos, de eso dado que está sobre esa zona de riesgo y que quizás por el desconocimiento que había al no estar este estudio de gestión, quizás pueden haberse dado licencias en zonas donde no se podían o sin los estudios de detalle necesarios. Entonces es importante empezar a revisar qué de lo que hay construido, qué de lo que ya hay consolidado necesita, digamos, complementarse para responder a estos nuevos estudios. En el artículo 42 modifica el artículo 77, hace una adopción de la zonificación de amenaza por inundación para el suelo rural, se explica la metodología y se hace énfasis en la imposibilidad de establecer una amenaza media y baja por la misma metodología que se usa, y que sin embargo al tener esta condición de amenaza media y baja, también digamos, es poca la probabilidad de ocurrencia. Y aquí se me generaba una inquietud que pues ahorita usted nos puede contar, ingeniero, ya comprendo un poco mejor, y es cuáles son las razones por las cuales suelos que antes presentaban amenaza por movimiento o suelos que tenían condición de riesgo por movimiento en masa ya no aparecen con dicha clasificación en los mapas, ¿cierto? O por lo menos en los estudios de gestión del riesgo que se están presentando. Entonces era preguntar cuál es la razón de que antes sí aparecían y ahora no se ven evidenciables en la cartografía que se genera. Puede ser por la escala, puede ser por el método, o digamos que se pueda explicar ahí cuál es la razón de eso, ingeniero. El artículo 43 modifica el artículo 78. Hace fundamentalmente una adopción de la zona de zonificación por inundación en el suelo urbano y de expansión, y nos habla que de manera general la amenaza más alta por inundación se encuentra en la Quebrada del Salado y La Palma.
El artículo 44 modifica el artículo 80 y al igual que el artículo 45 que modifica el artículo 82, se hace la adopción de la zonificación de amenaza por inundación, tanto para el centro poblado Las Hojas como para el centro poblado Chaparral. El artículo 46 modifica el artículo 84, que fundamentalmente hace una delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las que se requieren estudios detallados. Aquí es muy importante este artículo porque es el que nos lleva a las claridades, digamos, a lo específico y particular que debe tener cada uno de los predios según esta delimitación para posibles licenciamientos o desarrollos urbanísticos, cualquiera que sea la naturaleza o categoría del mismo. Y aquí es importante decir que esta delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza que necesitan estudios detallados solo está limitada a los corredores viales urbanos, al suelo urbano y las áreas para vivienda campestre. Es decir, en el tiempo tendríamos que ir desarrollando o teniendo mayor información para que esto se pueda realizar en el suelo rural de manera general y no solo para el suburbano y el de vivienda campestre. El artículo 47 modifica el artículo 85, de igual manera hace una delimitación y zonificación de las condiciones de riesgo por movimiento en masa en los suelos urbanos y expansión urbana de la cabecera municipal. El artículo 48 modifica el 87, hace también una delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo por inundación en los suelos urbanos y expansión. El artículo 49 modifica el 89 y nos habla de la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en los centros poblados rurales. Habla sobre la metodología específica del centro poblado Chaparral, y me parece a mí que es importante hacer énfasis en que aquí este artículo dice lo siguiente: dice, todas las áreas delimitadas y zonificadas con condición de riesgo deberán ser sujetas a estudios de detalle definidos y establecidos por el decreto 1077/2015, orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes. El artículo 50 modifica el artículo 90, hace fundamentalmente una delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en el suelo rural. También se explica la metodología, que fundamentalmente nos habla de la escala en la que se construyó. Y hay algo aquí importante decir, y es que en el suelo rural no se identificaron áreas con condición de riesgo por inundación. Estos, digamos, creo yo que se da de manera general porque el área rural es un poco dispersa y no sé si se pueden conocer con precisión la condición que tenga cada vivienda en particular. Entonces yo creo que eso hace que de manera general se pueda decir que no existe esa condición de riesgo por inundación, pero que seguramente lo habrá para algunas viviendas en específico, pero por la misma dispersión del área rural es difícil identificarlo. Así lo entiendo, ingeniero. Y el artículo 51, que modifica el artículo 91 del acuerdo 08, que habla de la determinación de las medidas de intervención orientadas a mejorar las condiciones de las áreas de amenaza media y altas ocupadas, que esto tiene que ver con las acciones, digamos, como de mitigación que se deben realizar en cada uno de estos predios, y se le generan unos condicionantes al desarrollador y se le generan es que estoy en el otro proyecto, espérame. Y se le generan unos condicionantes al desarrollador en los que se le dicen algunas acciones que debe desarrollar en esos predios. Aquí ya pasaríamos a 72, regálame un segundo. Son específicamente
8, 10 acciones, ¿cierto? Que hablan sobre qué hacer o cómo mitigar estos asuntos en las zonas con condición de amenaza media y alta. Entonces ya en el artículo 52, hasta acá vamos a dejar, sería la clasificación empieza la clasificación del suelo, y empezamos con la clasificación del suelo, del suelo urbano, que nos dice que hay un suelo urbano de la cabecera municipal con un total de 86,45 hectáreas y un suelo urbano del corregimiento Corrientes con un total de 4,19 hectáreas, y se plantea un área total de suelo suburbano, de suelo urbano con 9 áreas de expansión en la zona urbana de la cabecera municipal y un área de expansión de 3,70 hectáreas en el suelo urbano de Corrientes. Hasta aquí vamos a dejar la exposición de esta primera parte. El viernes esperamos hacer, o traer aquí los mapas comparativos sobre algunas inquietudes que tenemos sobre los usos del suelo, fundamentalmente sobre los suelos que pasan de suelos rurales a urbanos sin hacer la transición por suelos de expansión, y de igual manera unos suelos que pasan de suelo urbano a suelo suburbano, y otros que salen incluso de la categoría de expansión nuevamente a suelo rural. Hasta ahí sería la exposición del día de hoy. Muchas gracias compañeros. Y bueno, y ya solamente un asunto, y es así de carácter general, preguntar si en el 2017 había alguna cartografía de suelo suburbano, porque no la vi. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sigo yo, ¿cierto? No, ya, siguiente punto. Cuarto, cierre de la sesión. Bueno, si quieren, vamos a darle la palabra a los... Bien pueda, compañero. Muy buenos días para todos y todas. Sobre el tema, lo que pasa es que como nos hizo la exposición, la ponencia de todo el proyecto, qué bueno es escuchar, y como se continúa el viernes, escuchar todas las inquietudes, las propuestas del ponente del proyecto, o los ponentes del proyecto. Y entonces ahí ya los que nos están acompañando hacen las aclaraciones, pero creo que es necesario escuchar todo lo que se diga desde ponencia y después darle la solución o la respuesta. Y ahí sí empezamos el debate. No hay problema. Entonces, si a ustedes les parece bien, simplemente las sugerencias que se hicieron el día de hoy, lo que hay que aclarar, el viernes lo cogemos de chorro. Y le digo otra cosita, qué bueno que nos comparta esta parte, que nos lo comparta a todos los compañeros concejales. Claro que sí. Y cuando esté la otra parte, nos la necesite también. ¿Para qué? Para mirar, analizar. Yo tomé apuntes de alguno de las cositas que usted nos dijo. ¿Para qué? Para hacer un buen debate. Sí, Uriel, muchísimas gracias, compañero Uriel. Entonces, siguiendo las recomendaciones del compañero Uriel, y si a los ingenieros les parece bien, entonces el viernes, cuando terminemos de abordar el resto de artículos que digamos que faltan, ustedes hacen las intervenciones solucionando lo que se planteó, o con los comentarios respecto a las modificaciones que se plantean según la ponencia. ¿Parece bien? Secretaria. Entonces, cierre la sesión. Entonces, si les parece, a usted le queda fácil, ya puede cerrar ahí la sesión, por favor. Listo, muchas gracias a toda la comunidad que nos sigue por los diferentes medios. El día viernes nos estaremos conectando nuevamente para darle continuidad al segundo debate. La hora se las estaremos avisando con la oportunidad necesaria. Muchas gracias y feliz día.